Where are you? I'm standing about 10 feet from his dead body. Okay, are you sure that he is dead? He's dead, ma'am. He's completely dead. La relación de los dos protagonistas de esta historia comenzó por casualidad en marzo del 2011, cuando Ryan Poston, en ese entonces de 28 años, vio la foto de perfil de una joven en bikini que había aparecido como sugerencia de amistad en su cuenta de Facebook. Su nombre era Shayna Hubers y en la red social figuraba como amiga de su primo. Cautivado por su atractivo físico, Ryan no dudó en enviarle una solicitud de amistad que ella aceptó a los pocos días. Pronto comenzaron a intercambiar mensajes en la plataforma y eventualmente se conocieron en persona en abril de ese mismo año, con motivo del cumpleaños número 20 de Shayna, que planeaba celebrar en un bar en compañía de sus amigos. Ese día conversaron durante la mayor parte del evento y acordaron verse al día siguiente. A partir de ahí las citas fueron esporádicas, aunque eso no impidió que todo evolucionara hacia un plano más romántico. Sin embargo, el idilio amoroso duró poco debido a sus personalidades tan dispares. Ryan era descrito por amigos y familiares como demasiado bueno, lindo y amable. Shayna, por su parte, fiel a la tenacidad que mostraba en el ámbito académico, no pudo evitar poner ese mismo ímpetu en la relación, y eso hizo que la convivencia comenzara a tornarse demasiado turbia. Y es que una vez concluida la educación universitaria de Shayna, considerada como genio por algunos de sus compañeros, su obsesión cambió de objetivo. Nacida el 8 de abril de 1991 en Lexington, Kentucky, Shayna Michelle Hubers era conocida por su excelente desempeño académico, pese a haber optado por llevar las asignaturas avanzadas en su etapa como estudiante de nivel básico. En tan solo 3 años concluyó su periodo universitario, graduándose como psicóloga con la puntuación más alta de su generación, y no conforme con eso, en sus planes figuraba el estudiar una maestría. Justo se encontraba en esa etapa de su vida cuando en su cuenta de Facebook apareció la solicitud de amistad de un apuesto joven. Nacido el 30 de diciembre de 1982 en Fort Mitchell, Kentucky, Ryan Carter Poston era el mayor de 4 hermanos y el único hijo varón. Cursó gran parte de su educación básica en el extranjero, gracias a la solvencia económica de sus padres. Posteriormente obtuvo una especialización en Historia, Geografía y Ciencias Políticas en la Universidad de Indiana, para luego culminar su grado académico con un doctorado en Jurisprudencia en la Universidad del Norte de Kentucky. Luego de esto comenzó su carrera laboral trabajando como abogado en la ciudad de Cincinnati, Ohio. Como en todas las relaciones interpersonales, el tiempo inevitablemente comienza a revelar el verdadero ser de las personas, y a Shayna no le tomó demasiado. Todo transcurrió con normalidad al principio. Las citas entre ambos eran muy ocasionales y la comunicación era mayormente por mensaje de texto hasta noviembre de ese año, momento en el que comenzaron a verse con más frecuencia, que incluso Ryan le entregó una copia de la llave de su departamento. Ahora que eran más cercanos, empezaba a haber diferencias de opinión y discusiones, y cada vez que Shayna sentía que perdía el control de las cosas, de su interior surgían sus más oscuros deseos, y no descansaba hasta conseguir lo que quería. Parecía haber entablado unilateralmente un vínculo por demás intenso con aquel hombre, y sus acciones no dejaban lugar a dudas de que, en su mente, Ryan era solo para ella y haría todo lo posible porque eso no cambiara. Los amigos de Ryan no tardaron en notar los primeros indicios de alerta, que para el propio joven tampoco pasaron desapercibidos. Shayna en ocasiones se acercaba a ellos a espaldas de él y con actitud inquisitiva les preguntaba si conocían a su exnovia y si consideraban que aquella mujer era más hermosa que ella.
Justo antes de ver aquella foto en Facebook, Ryan había terminado una relación de 4 años con Lauren Worley. Ambos vivieron juntos y tenían 2 perros que habían adoptado. Y pese a la separación, Lauren siempre pensó que algún día volverían a retomar su vida como pareja, pues habían quedado en buenos términos. Tal era la necesidad de Shayna que, a pesar de continuar con sus estudios de maestría, encontraba tiempo para todo lo concerniente a su novio y parecía desear estar en todos los lugares al mismo tiempo que él. Y como esto no era posible, su teléfono móvil se volvió su mejor aliado. Cuando no estaban juntos, los mensajes de texto llegaban insistentemente, uno detrás de otro, preguntando por su paradero o en compañía de quién estaba, sin importar el lugar o la hora. Shayna parecía estar siempre ahí, y Ryan ya no veía solo con incomodidad o molestia aquella manera de acecho, sino que el miedo empezó a colarse dentro de sus más profundos pensamientos. La convivencia se estaba desviando de su curso natural y en varias ocasiones, por periodos de tiempo muy cortos, dejaban de tener contacto siempre por iniciativa de Ryan, que mediante insinuaciones buscaba alejarse de ella, pero la insistencia voraz de Shayna lo hacía claudicar el mismo número de veces. Los motivos precisos nunca saldrán a la luz, pero el hecho de que Shayna apareciera sin invitación en su lugar de trabajo o se atrincherara en el apartamento propiedad de Ryan, negándose a marcharse hasta que regresara con ella, pudo ser uno de los factores. Comenzó a enviar solicitudes de amistad a todos los amigos en Facebook que Ryan tenía agregados, y cuando el joven descuidaba su teléfono por momentos, ingresaba a su cuenta para bloquear a algunos de ellos. En contraste con la realidad estaba el pequeño universo retorcido de Shayna, que pese a su hostigamiento no dejaba de sentir indignación al no ser correspondida con la misma intensidad. La polaridad de sus ideas llevaba a sus pensamientos y acciones hasta los extremos opuestos. Por un lado, deseaba convertirse en la sombra de Ryan y por momentos lo despreciaba por su rechazo. En febrero del 2012, Ryan llegó a sugerirle que dijera que ella había terminado con él, pensando que tal vez Shayna estaría más preocupada por lo que otros pudieran llegar a decir de ella. Sin embargo, esto tampoco dio resultado, porque ella se negó rotundamente. En marzo y abril, el joven ya no intentaba alejarse de ella mediante indirectas, y su hostilidad era más que evidente. En julio del 2012, fiel a la costumbre, la pareja retomó la relación y según declaraciones de Shayna, la reconciliación tendría lugar bajo ciertas condiciones establecidas por Ryan, que incluían que ella se comunicara con menor frecuencia con él, que tuviera un hobby en su ausencia mientras viviera en el departamento y que participara activamente en actos sexuales con él y otras mujeres. Por la secuencia de los eventos posteriores, podemos suponer que Shayna aceptó tales condiciones. Sin embargo, a finales de agosto se reavivó la tensión entre ambos por la actitud inquisitiva de la joven y la relación volvió a pender de un hilo. Pese a las fricciones, el 11 de octubre, un día antes de los hechos, y para limar asperezas, Ryan invitó a Shayna a casa de sus padres para ver por televisión un debate vicepresidencial que terminaría en una cena familiar con los Poston. Al finalizar la velada, ambos regresaron al departamento y minutos después se vieron envueltos en una acalorada discusión. El motivo era que Shayna había malinterpretado las intenciones de Ryan, o tal vez él no había sido muy claro al respecto. Shayna pensó que la reunión significaba que volverían a retomar su relación, pero en su lugar, Ryan le dijo que necesitaban darse un tiempo y le pidió que sacara sus pertenencias del departamento. La invitación a cenar había sido con la intención de aligerar las cosas previo a la separación. Ryan no quería quedar en malos términos con ella. Shayna se marchó a la mañana siguiente, haciendo caso omiso sobre llevarse sus cosas. Ese día todo transcurrió con normalidad para Ryan. Fue al trabajo y por la noche tenía una cita con otra mujer. Estaba muy entusiasmado.
Después de su jornada laboral, hizo una escala en su departamento para cambiarse de ropa, porque Audrey, su cita, le había dicho que su traje desentonaría con el lugar al que tenían planeado ir, un bar local de bajo perfil que habían seleccionado por ser discreto y tranquilo, teniendo en cuenta que la mujer era conocida por haber ganado un concurso de belleza estatal. Ese día por la noche, ambos arribaron al inmueble con minutos de diferencia, ella después que él, y por supuesto sin invitación previa. No obstante, ingresó porque aún conservaba la copia de la llave. Al entrar, Shayna notó enojo en el semblante de Ryan, y cuando le preguntó qué era lo que le molestaba, de manera intempestiva comenzó a soltarle insultos, hizo burlas sobre su apariencia y la llamó loca e inestable. Al sentirse amenazada, Shayna optó por marcharse, pero antes necesitaba sus pertenencias, así que caminó rumbo a la habitación donde dormían. Pero antes de lograr entrar, Ryan la jaló bruscamente de la ropa con ambas manos y la lanzó hacia otra habitación. Durante el forcejeo, ambos cayeron y él, con su fuerza descomunal, aprovechó para someterla colocándose encima de ella. Jaló su cabello y siguió gritándole insultos. Estaba fuera de sí. De alguna manera, ella logró zafarse y correr hacia la sala de estar, pero él la persiguió y continuaron la disputa. Sus cuerpos se desplomaron nuevamente por la fuerza dispar de sus movimientos. Sobre el suelo alfombrado, cerca de la mesa, Shayna comenzó a llorar histéricamente, al no poder levantarse porque Ryan continuaba sometiéndola. De pronto, el peso se aligeró sobre ella, porque él se había levantado para tomar la pistola que solía llevar consigo y que siempre dejaba sobre la mesa. Regresó y vociferó que podría matarla y aún así salirse con la suya. Nadie lo sospecharía. Por alguna razón, Ryan dejó el arma sobre la mesa, caminó unos cuantos pasos para rodearla mientras continuaba lanzando comentarios despectivos. Se sentó en una silla frente a ella y en una fracción de segundo, al ver una oportunidad, Shayna se levantó, tomó la pistola y sin pensarlo, apretó 3 veces el gatillo. Al ver la gravedad de las heridas y los sonidos de agonía de Ryan, repitió el proceso al sentir que de esa manera acabaría con su sufrimiento. Inmediatamente después llamó a su madre y aún con la histeria a tope le contó lo que había pasado. Sin dudarlo, Sharon Hubers le dijo que marcara al 911 y le dijera a la policía exactamente lo que había pasado. Es así como 15 minutos después de herir mortalmente a su novio, Shayna Hubers marca al 911. Campbell County 911. Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense. Cuando la policía arribó, encontraron el cuerpo de Ryan tendido en el suelo cerca de la mesa y con su rostro completamente desfigurado, salpicaduras rojas en la pared y manchas de sangre sobre algunos muebles. En contraste con la atrocidad de la escena, los recibió una mujer de contextura delgada y de estatura promedio que no dejaba de sollozar histéricamente y en repetidas ocasiones musitó. La joven fue puesta bajo custodia policial inmediatamente después de que se confirmó el deceso de Ryan Poston, de 29 años. En la entrevista con los investigadores, después de leerle sus derechos y ya más tranquila, Shayna solicitó un abogado, pero sin esperar a que el letrado se presentara y sin ser coaccionada por la policía, comenzó a hablar libremente sobre el incidente. En sus palabras, parecía que Ryan se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente al momento de los hechos. Mencionó el altercado físico entre ambos y señaló haber sido lanzada contra los muebles, el piso y la televisión. Agregó que esta no había sido la primera vez que Ryan la había amenazado a punta de pistola, haciendo hincapié en que el joven era un apasionado de las armas, las coleccionaba y de vez en cuando practicaba su puntería en campos de tiro, pasatiempo que en ocasiones compartía con ella.
Sobre el número de detonaciones, no tuvo reparos en admitir que después de los primeros 3 disparos, uno de los cuales impactó en su rostro a la altura de la nariz, supo que solo había 2 opciones. Y al considerarlo como alguien vanidoso por sus planes de hacerse una rinoplastía, relató con normalidad que le había dado la cirugía de nariz que tanto quería, finalizando su frase con una carcajada disfrazada de sollozo y enfatizando en cada oportunidad que se le presentaba que había actuado en defensa propia. 3 horas de interrogatorio resultarían exhaustivas para la mayoría, pero Shayna parecía estarlo disfrutando. En cierto momento, cuando fue dejada sola, la cámara de la habitación la mostró tarareando los tonos de la conocida melodía Amazing Grace y caminando como si bailara. I did. Yes, I did. I can't believe I did that. Al ser examinada físicamente, el médico de la policía no encontró heridas de ningún tipo, salvo por una ligera decoloración en la zona de la barbilla, un hematoma de tiempo atrás, por lo que eso no apoyaba su relato. Tampoco las discrepancias existentes entre su declaración y lo encontrado en la escena. El departamento lucía desarreglado y con evidentes rastros de polvo. Sin embargo, no había señales de que hubiese ocurrido un enfrentamiento como el que Shayna describía. La televisión se encontraba en su lugar y el polvo sobre la superficie alrededor de esta estaba intacto. Lo mismo ocurrió con la mesa, que fue el centro del altercado. Nada parecía fuera de lugar. Es cierto que había prendas de vestir lanzadas despreocupadamente, zapatos sobre el suelo sin orden aparente y varios objetos sobre la mesa, pero aquel desorden bien podría atribuirse a que Ryan parecía no invertir mucho de su tiempo en el orden y la limpieza de la vivienda. Otra prueba más fue aportada por los vecinos que vivían justo debajo del departamento. Doris y Vernon West declararon por separado que esa noche escucharon 2 detonaciones, seguidas de un sonido como si algo pesado cayera al suelo, y aproximadamente 6 segundos después 4 disparos más, asegurando que, previo a eso, no hubo gritos ni golpes de ningún tipo. Por estas pruebas y otras más que se mencionarán más adelante, Shayna fue puesta bajo arresto en el centro de detención del condado de Campbell en tanto se llevaba a cabo la investigación. Inicialmente se le negó el derecho a fianza, pero le fue concedido en 2014. Sin embargo, al no contar con el monto estipulado, tuvo que permanecer en prisión durante todo el proceso. Y en abril del 2015 se llevó a cabo su juicio, en donde recibió una sentencia de 40 años. No obstante, durante el recurso de apelación se expuso que uno de los integrantes del jurado contaba con antecedentes penales, y como la ley del estado prohíbe que estos sean partícipes de actos judiciales, por ejemplo, ser parte de un jurado, el juicio se anuló y se inició con un nuevo proceso. El caso se llevó de nuevo a los tribunales en agosto del 2018.
Los argumentos de la defensa se centraron en destacar que Shayna había disparado a Ryan al encontrarse bajo una situación de perturbación emocional extrema al momento de los hechos, a diferencia del juicio previo, donde su único argumento tuvo como objetivo presentar a Ryan como una persona agresiva que constantemente atentaba contra la integridad de su cliente. La menospreciaba por su estatus económico, hacía comentarios despectivos sobre su apariencia y se burlaba de ella diciéndole que nadie más la iba a querer. Por su parte, la fiscalía presentó una vez más pruebas de lo tumultuosa que era la relación entre ambos. Se mostraron algunos de los mensajes intercambiados por la pareja, la mayoría de ellos provenientes de Shayna, y que a diferencia de los de Ryan, una vasta porción de los suyos poseía una connotación negativa. Otros de los mensajes que se recopilaron y que involucraban a Ryan estaban dirigidos a sus amigos. Al estrado subió como testigo un amigo de Ryan, quien contó que se había reunido con él días antes de su deceso y le había contado que planeaba terminar con Shayna, esta vez estando de frente, a diferencia de sus intentos previos que no habían funcionado. Otro testimonio provino de una compañera de trabajo de Ryan, que laboraba como recepcionista en el mismo bufete de abogados. Declaró que aproximadamente 2 semanas antes de su muerte lo había visto con semblante triste y cuando lo abordó para saber los motivos, Ryan le preguntó: ¿cómo terminas una relación con alguien que no quiere terminar contigo? Y no solo eso, sino que también le pidió que le diera su opinión sobre los hombres que solicitan una orden de restricción. Contó que justo el día de la tragedia, Ryan llegó sonriente y animado, porque en la noche tendría una cita con otra chica, y al preguntarle si ya había terminado su relación con Shayna, él respondió afirmativamente. Tara Filiator, una mujer que laboraba en un salón de belleza, también aceptó testificar en favor de la fiscalía, al enterarse por las noticias en la televisión que Shayna estaba involucrada en un caso de asesinato, por lo que acudió por voluntad propia. Ese fatídico día, en las horas previas al suceso, la había atendido cuando fue al salón. En el estrado declaró que Shayna se había reunido con una amiga en el local donde laboraba y mientras eran atendidas por ella, la joven no paraba de llorar mientras le confesaba a su amiga que había descubierto que su novio tenía planes de salir con otra mujer esa noche. Notó que a pesar de las lágrimas, en sus palabras se entremezclaba la rabia y la impotencia. Aseguró que Shayna mencionó una misma frase en varias ocasiones, pero ella nunca imaginó que estuviera hablando en un sentido tan literal, por lo que no le dio demasiada importancia al comentario. Contrario al primer juicio, la propia Shayna testificó en su defensa. Cuando se cuestionaron varias de sus actitudes, no tuvo reparos en admitir haber actuado de manera posesiva y controladora durante su relación con Ryan. No obstante, también afirmaba que Ryan estaba lejos de ser demasiado bueno como su familia y amigos aseguraban, y que por el contrario, de puertas para adentro, la humillaba por su aspecto, la maltrataba físicamente e incluso llegó a hablar mal de ella frente a otras personas. Entre las acciones que se le atribuyeron y que ella aceptó haber llevado a cabo se encontraban enviarle mensajes en cantidad excesiva, entrar a su departamento cuando él no se encontraba con la copia de la llave que tenía, contactar a sus vecinos para ver si el joven se encontraba en casa cuando ella no estaba cerca, haber adquirido un teléfono de otro estado para contactarlo cuando no quería contestar sus llamadas, enviarle mensajes de texto desde el celular de una amiga haciéndose pasar por un cliente potencial para poder insultarlo en repetidas ocasiones y por último, fingir una condición cardíaca para ganar su empatía.
Los médicos que testificaron tanto en favor de la defensa así como de la fiscalía diagnosticaron a Shayna con trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por estados de ánimo, comportamientos y relaciones inestables. Este padecimiento impacta la forma en la que la persona piensa y siente acerca de sí misma y los demás, lo que ocasiona que el individuo tenga problemas en sus relaciones interpersonales. La defensa y la propia Shayna atribuyeron su trastorno mental al acoso escolar que sufrió durante su infancia y juventud, la soledad que eso le causaba, aunada a la poca interacción que tenía con sus padres, que trabajaban demasiado y casi no estaban en casa. Las compañeras de celda de Shayna también fueron llamadas como testigos de la fiscalía. Todas habían escuchado el relato de lo sucedido esa trágica noche, de viva voz de Shayna, quien al parecer disfrutaba de narrar su historia en cada oportunidad que se le presentaba. Donna Dooley contó que le había confesado que, previo a los hechos, había lanzado al suelo algunos objetos haciendo el mayor ruido posible, para que pareciera como si Ryan la estuviera agrediendo. Agregó que el hecho de que el joven le pidiera que se marchara para poder irse a su cita la motivó a disparar el arma. Holly Nevins, otra reclusa, señaló que Shayna había admitido que ella inició la confrontación con Ryan al ver que quería terminar la relación. También le contó sobre los objetos que lanzaba dentro del inmueble para convencer a los vecinos de que estaban peleando, y no conforme con eso, mostraba a los residentes del edificio hematomas autoinfligidos en sus brazos para apoyar su historia de que Ryan era violento. Cicely Miller, otra compañera de celda, incluyó en su testimonio que Shayna le había contado que sabía con antelación lo de la cita de Ryan y que lo había asesinado después de que el joven le pidiera que se fuera. Según ella, cuando llegó de imprevisto al departamento, Ryan estaba sentado en una silla cercana a la mesa, mirando su celular e ignorándola completamente. Ella se sentó frente a él. La mesa era lo único que los separaba. Él seguía mirando la pantalla del móvil y eso la irritaba. El arma estaba sobre la mesa como era habitual y, dejándose llevar por el enojo de ser ignorada, la tomó y disparó sin pestañear. Debido al impacto, Ryan cayó al suelo y comenzó a sufrir espasmos. Shayna se levantó, rodeó la mesa y descargó 2 tiros más, y al ver que aún se movía, apretó el gatillo otras 3 veces hasta que estuvo segura de que no estuviera respirando. Las 3 mujeres coincidieron en que lo que más las desconcertaba de Shayna era que nunca mostraba remordimiento alguno cuando contaba lo que le había hecho a Ryan, y en su lugar esbozaba una sonrisa y hablaba con voz despreocupada. Y como si esto no fuera suficientemente escalofriante sobre su personalidad, contaron que cuando hablaba por teléfono con su madre, lloraba mientras hablaba, pero en ciertos momentos, cuando ellas pasaban cerca, les sonreía y les guiñaba el ojo. Era como si tuviera un interruptor. Podía estar llorando desconsoladamente y al finalizar su llamada, volvía a actuar como si nada. Shayna Hubers juró fervientemente que actuó en defensa propia. Estuvo dispuesta a jugar el papel de víctima y hacer que todos le creyeran. Quizás en algún momento lo fue, pero eso no era justificación suficiente para lo que había hecho. Y como la mayoría de los perpetradores de un crimen, pensó que se saldría con la suya, pero no podría estar más equivocada. Las pruebas eran irrefutables. 5 horas después, por la evidente premeditación del acto que destruía totalmente la aseveración de haber actuado en defensa propia, entre otros motivos, el jurado encontró a Shayna Hubers culpable por los 4 cargos imputados, y el 4 de diciembre del 2018 fue sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de que solicite su libertad condicional en septiembre del 2032.